Papa León XIV es el programa de hoy, esta edición especial. Es un programa de Navidad, hecho con mucho cariño para todos ustedes. Y es verdad, estamos siguiendo los pasos del Papa León, pero no un recorrido geográfico, sino más bien de aquellas obras, pero particularmente de aquellas personas que han tenido la gran oportunidad de estar muy cerca con él, de haber tenido algún intercambio personal. Y probablemente nuestro próximo invitado sea la persona que más conoce de cerca a nuestro Papa León XIV. Se trata del padre Fidel Purizaca, quien ha sido y sigue siendo la mano derecha del Papa León XIV en Chiclayo, a quien le agradecemos muchísimo el estar hoy con nosotros y poder compartir tal vez esas cosas íntimas del Papa León que en su momento ha podido vivir usted en Chiclayo con él. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Sara Abu Sabah, buenas tardes. ¿Cómo Pa está? Pues muy bien, y le confesaré que emocionada de poder estar hablando con usted por todo lo que pueda compartir con nosotros, porque uno cuando ve la imagen del Papa, particularmente el Papa León XIV, a pesar de haber vivido tanto tiempo en nuestro país y ser peruano, uno se pone a imaginar en las cosas diferentes, uno quisiera conocerlo más de cerca, en su plano humano, como persona sencilla, ¿no? Y en ese sentido quería que nos cuente ¿cómo es esa persona del Papa en Perú en el tiempo que estuvo en Chiclayo? ¿Cómo usted lo podría describir? El Papa León XIV, ahora nuestro pontífice de la Iglesia Católica, llegó a Chiclayo como un sacerdote misionero. Luego ya fue obispo, antes administrador apostólico de nuestra diócesis y realizó una tarea verdaderamente importante en nuestra diócesis de Chiclayo. Y puedo dar algunas pinceladas sobre cómo era él humanamente. Ujú. Una persona normal, común y corriente, pero que tenía ese plus grandioso de ser alguien que estaba allí presto a escuchar, presto a estar atento a los demás, con quien Mm. se podía entablar una comunicación verdaderamente importante, escuchando con sencillez, con humildad, y era con alguien a quien uno podía estar allí disponible completamente. Mm. Y él también, ¿no? Estaba verdaderamente atento a todo lo que uno le conversaba, le hablaba, le decía. Tenía un profundo sentido de escucha y al mismo tiempo también de apertura y de saber aconsejar, decir, discernir y afirmar las cosas como debía de ser. ¿Y será que esa forma de ser, esa sencillez, que habla también de la humildad de la persona, ¿no? ¿Sería lo que ha hecho que la gente se sienta tan cercana al Papa actualmente? Porque los chiclayanos lo sienten casi como un amigo muy cercano, alguien cotidiano. Eso es lo que nosotros podemos percibir en la gente que le ha conocido, que ha tratado en distintos ámbitos. Y podemos afirmar que es alguien que ha estado muy cercano a los demás. Ujú. Y esta humildad que le caracteriza a él como ser humano da una apertura muy grande para la persona que se acerca, que está allí tratándole. Ujú. En esos círculos familiares a los que yo estaba acostumbrado con él, puedo dar fe de todo ello con verdadero optimismo, a pesar de que pudiera haber tenido tantos problemas, dificultades en su momento en la diócesis, como que tenía que atender muchos asuntos, siempre tenía una paz profunda, una Mm. serenidad manifiesta que uno verdaderamente podía decir, ah, no, Mm. está allí, ¿no? Disponible para todos
y no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, ¿no? Ujú, Creo que esto no podemos nosotros mencionarlo. Y uno de los aspectos importantes en la vida familiar, ¿no? Era que en la casa episcopal de Chiclayo, él tuvo una convivencia sincera, grata, amable, sencilla con los que le tocó vivir, ¿no? Vivíamos ujú. un grupo de sacerdotes allí en el obispado y era una persona más que conversaba con nosotros, que se reía, que atendía, que servía, ¿no? Y el servicio era uno de los componentes especiales en su vida, ¿no? Ujú. Y esto siendo joven, sacerdote, misionero, obispo, cardenal, papa, y seguramente que, porque también tengo ahora testimonios muy cercanos de personas que han ido al Vaticano y que están allí, pues esa misma disposición y esas mismas actitudes de servicio la sigue teniendo nuestro Papa León XIV. Pues qué lindo escuchar eso y qué tranquilidad también, porque siendo hoy la cabeza de toda la Iglesia Católica, siempre como cristianos estamos a la expectativa de saber que estamos en una persona que tiene, que no ha cambiado, ¿no? Y en realidad yo creo que claramente lo podemos ver en las imágenes que hoy visualizamos muchas veces en las noticias y también a través de las redes sociales. Eh, una de las cosas que me pregunto muchas veces es, él es un papa peruano. Sin embargo, él nace en un hogar extranjero, en un hogar en los Estados Unidos cuya crianza es bastante distinta a la crianza latina. Y me preguntaba si algunos rasgos o algunas cosas de sus costumbres en su primer familia, digamos, se han podido ustedes visualizarla en la convivencia. ¿Hay alguna anécdota o alguna cosa que de repente de nuestras costumbres a él le parecía raro o diferente, o más bien le encantaba tal vez? Era una persona y es una persona que está debidamente inculturada, ¿no? Ujú, A nuestras vivencias, a nuestras costumbres en el Perú. Como sabemos, él ha estado en muchos lugares de nuestro Perú, en Chulucanas, en Trujillo, en el Callao, por decir que pastoralmente ha realizado su obra culminándola en Chiclayo, ujú, pero conoce diversos lugares del Perú, ¿no? Hasta los lugares más recónditos de nuestra sierra, de nuestra selva, él ha estado allí. Y creo que esto pinta de cuerpo entero, ¿no? A alguien que estaba disponible para hacer la voluntad de Dios, pero dejándose llevar del Espíritu. Y qué navidades tan excelentes, bonitas hemos pasado con él en el obispado de Chiclayo. ujú. Eh, Pues hoy será eh, momento para que nos cuente un poquito justamente de de esas vivencias, ¿no? De eso que no todos tenemos oportunidad de conocer y de ver. Pero acompáñeme por favor a una pausa brevísima y luego regresamos para seguir conversando con usted y conocer de más de cerca esos pasos que había venido recorriendo el hoy Papa León XIV en nuestro querido Perú.
La alegría llegó a Chiclayo, Les saluda Sara Abusabá. Hoy los acompaño en este programa especial tras los pasos del Papa León XIV y tenemos la gran oportunidad de poder conversar con personas que han estado muy cerca de él para conocer un poquito más de cerca también a nuestro querido Papa León XIV. Está con nosotros el sacerdote Fidel Purizaca, quien ha sido la mano derecha del el Papa actualmente, cuando él estuvo en Chiclayo y nos viene contando algunas cosas de cómo era él. Y una de las características que puedo rescatar, y yo creo que todos podemos visualizar tranquilamente, es esa serenidad cuando él está escuchando, cuando él está hablando, a pesar de poder estar frente a una presión importante, grande, más aún cuando es cabeza de toda la Iglesia católica. Padre Purizaca, nos venía contando un poquito antes de la pausa que ha tenido momentos de compartir cenas navideñas muy bonitas, muy especiales. Cuéntanos un poquito esas anécdotas que ha podido compartir con él. Monseñor Robert Prevost Martínez, en ese tiempo cuando estaba en el obispado de Chiclayo, eh, tenía ese momento de compartir espiritualmente con los fieles. Y tenía la misa de Nochebuena, la misa de Navidad. Celebraba todos los días en la catedral habitualmente. Y el día de la Nochebuena era un compartir bonito con la gente, espiritualmente, dando su mensaje, su homilía y saludando a los presentes en esta celebración eucarística. Creo que uno de los aspectos es en lo espiritual, ¿no? Que era un gran aporte de fe y de espiritualidad que nos ayudaba, Monseñor Robert Prevost, para que en ese tiempo de la Navidad renovemos nuestra fe, recordar que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad Ujú. y encontrar ese sentido profundo de un valioso testimonio de entrega de Jesucristo y que él trataba de hacer que la gente se conectara con el Claro. Señor nuestro Dios. Padre, muchas veces cuando acudimos a misa y estamos escuchando el sermón del sacerdote, a veces hay palabras que realmente nos llegan al corazón, como bien usted lo está mencionando. Y quería preguntarle, aprovechando, si es que en particular en alguna de estas cenas o en algún momento donde usted ha compartido, ha habido tal vez algún mensaje que en su vida personal, espiritual, como sacerdote, lo caló y le abrió, digamos, una luz en un camino, porque hay momentos también de oscuridad y los sacerdotes, por supuesto, también lo pueden pasar. En las cenas navideñas y en todas las oportunidades que teníamos de desayunos, almuerzos, comidas, aperitivos, compartir constantes que teníamos en la casa, siempre estaba allí Monseñor Robert compartiendo con nosotros, ¿no? Ujú. Era la alegría, era la conversación, era la dicha, era el encuentro, era en esos momentos de compartir con el hermano que estaba allí cerca, ¿no? Y nosotros lo sentíamos así, ¿no? Que teníamos a alguien especial, pero al mismo tiempo que no estaba inaccesible o en las alturas, sino que estaba allí, ¿no? Muy con nosotros. Ujú. Y esos detalles de servicio que yo decía en algún momento antes, ¿no? Los podíamos constatar allí, ¿no? Que él cogía la botella de vino de repente, ¿no? En ese momento para hacer un brindis, o que teníamos que compartir el pavo en la Navidad, ¿no? Y él lo cortaba y lo presentaba, ¿no? Bueno, Ujú. son detalles, ¿no? Que Ujú. podemos decir muy bonitos, ¿no? Que se hacen evidentes, ¿no?
en esa labor de servicio y de ayuda y de amor sincero al prójimo. Claro, también nos ha mencionado que a pesar de que en la diócesis podría haber de repente muchísimas dificultades, momentos complicados, él siempre tenía la serenidad de poder, digamos, atenderlos, ¿no? Y además con tranquilidad y expresar, digamos, siempre alguna palabra, una manera de resolverlo. Pero en algún momento o en alguna situación lo vio con esa presión que lo desbordaba y de pronto en la incertidumbre. ¿Algún momento de debilidad encontró en él? Bueno, personalmente yo pude percibir en Monseñor Prevos, ¿no? Que se daba con todo el tiempo a uno, ¿no? Ujú, Estaba con un sacerdote, estaba con un laico, estaba con un religioso, estaba con una religiosa, estaba con aquella persona mendiga que se le acercaba. O sea, era el que él estaba absorto allí frente a esa persona que tenía cerca, ¿no? Le daba todo su tiempo. Esto es lo que a mí me impactó mm, grandemente como un rasgo importante, ¿no? De su personalidad que se daba a los demás plenamente. ujú, Uno estaba en la celebración de las confirmaciones, ¿no? Y pareciera, daba la sensación de que él tenía la oportunidad para estar en la celebración de la Santa Misa, en el compartir después de la misa, en la toma de fotografías, ¿no? Y todo. Tenía su agenda debidamente prevista para estar un buen tiempo con las personas y así era siempre. ujú. En el tiempo que usted ha tenido oportunidad de conocerlo como monseñor, si uno pudiera tener una mirada, digamos, general, claro, seguramente en lo cotidiano muchas cosas le preocupaban, pero hacia lo que es, digamos, el evangelizar, la misma iglesia, ¿qué cree que es lo que más le preocupaba? Hoy que ocupa un cargo tan alto, digamos, ¿hacia dónde cree que está más su mirada? Mire, el entonces obispo de Chiclayo tenía muy dentro de sí a Cristo y trataba de llevarlo a los demás de diversas formas. Si tenía que estar haciendo una homilía, si tenía que estar atendiendo una conversación de alguien, si tenía que ir lejos a la sierra, si tenía que acudir a una ordenación episcopal, si tenía que estar eh, de repente cambiando una llanta del carro que se malograba en su peripecia hacia la sierra, si tenía que estar, ¿no? Tomando el café, o sea, cosas desde las más sencillas hasta las más grandes, ¿no? Estaba allí oh, pensando en Dios, ¿no? Y esto podemos nosotros dar fe de que así era. Ujú. Yo recuerdo en alguno de los mensajes que ha tenido oportunidad de dar el Papa León XIV dirigiéndose hacia el Perú, ha tenido oportunidad de hablar de las autoridades, ¿no? Que las autoridades tomen más conciencia, que hay que estar muy atentos a las necesidades del prójimo. Y él ahora es autoridad, ¿no? ¿Usted cree que el paso, el tiempo que estuvo acá en nuestro país, le ha podido dar, digamos, este entrenamiento para tener una mirada distinta él hoy como autoridad? Él mismo lo ha dicho que ha aprendido mucho de los peruanos, del estar en el Perú. Es donde ha asimilado muchas cosas, ¿no? Que le han dado la oportunidad, ¿no? Para tener luego una mirada bastante completa de la realidad. Y creo que sí, ahora tiene todos los elementos necesarios para desde la silla de Pedro conducir a todos los fieles del mundo por los diversos caminos de paz, de fraternidad, de amor. Eh, Hay numerosos modos de seguir haciendo partícipes del mensaje de Cristo
que un hombre de Dios, que un sacerdote, que un obispo, que un papa puede dar, ofrecer a la gente. Y creo que el Papa León XIV lo está haciendo. Su visita hace poco a Líbano, ¿no? A Turquía, ¿no? Y sus visitas que en el futuro vendrán y que allí estará también presente Perú y sobre todo Chiclayo. Las esperamos con mucho entusiasmo y con gran alegría, y eso se dará en el momento, ¿no? Más oportuno, y que sea considerado, ¿no? Para todos, ¿no? Se dará a conocer oportunamente. Claro que sí, estaremos esperándolo con gran ilusión, con gran emoción, pero además con un corazón cada vez más preparado, que es el motivo también de estas fiestas y de estas conversaciones, en el que hoy particularmente tenemos la oportunidad de conversar con usted, padre, para que un poco de esta experiencia, de esta convivencia, de conocer un poquito más al hoy Papa León, nos permita saber que esa sencillez, esa serenidad, esa humildad es también un camino para estar cada vez más cerca de Cristo. Quiero agradecerle muchísimo el haber estado con nosotros, el padre Fidel Purizaca, mano derecha además, y hoy director de comunicaciones de la diócesis de Chiclayo. Muchísimas gracias y felices fiestas, padre. Sara, muchísimas gracias y una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos los peruanos.